Hola amigos, buenos días. Hoy quiero hablar con ustedes un tema supremamente hermoso, excitante y maravilloso. Y este mensaje que quiero compartir con ustedes nace de una conversación muy interesante que tuve con una vieja amiga sobre los males que aquejan el siglo XXI. Si bien es cierto, muchas de las deficiencias de las antiguas civilizaciones han sido subsanadas. Hoy tenemos buenas comunicaciones, tenemos transporte, tenemos tecnología, modernismo. Pero sin embargo, todavía el hombre sigue en una carrera loca de enemistad e insensibilidad por las almas frente al plan salvífico de Dios y nuestro llamado a predicar las buenas nuevas de Cristo. No podemos negar que aún persisten muchos males que siguen incrustados en el corazón del hombre y que insisten en permanecer allí. Enojo, amargura, rebeldía, gritería, toda malicia, a expensas de violentar la voluntad de Dios. Ella es una mujer abatida por las guerras ancestrales entre sus familias, aminorada por los odios milenarios, vive en La Guajira. Sirve a Dios con la esperanza de alcanzar algún día toda su familia. Sin embargo, por esas extrañas ironías de Dios en una campaña evangelizadora en Atonuevo, Guajira, se encuentra con el peor de sus enemigos, el, el hombre que destruyó a toda su familia, que pasó y este hombre pasa al frente a recibir a Cristo en un llamado que se hace o que ella hace desde la plataforma, y no solamente se queda en recibir a Cristo, sino que va más allá y pide que ella ore por él. ¿Qué hacer frente a las disyuntivas de evangelizar a las personas que han sido nuestros peores adversarios, que han matado a nuestros padres, que han asesinado a nuestros hermanos, que han robado nuestro patrimonio? Suena aterrador, sobre todo porque eso consideraría que debes haber perdonado a estas personas y tu deseo de juicio de Dios contra ellos tiene que pasar a un segundo plano. Hoy revisaremos un caso especial, es el caso de Jonás, quien durante toda su vida en el proceso de expansión del imperio asirio había visto y había aprendido a tener rencor y terror al naciente imperio asirio. Solo los que se encuentran en un ambiente de guerra saben cómo pueden llegar a ser brutales estas situaciones. Entran a tu casa, asesinan a sangre fría, violan las mujeres, secuestran los niños, destruyen todo lo que pueden y se llevan lo que es tu riqueza. Sin embargo, tú bien sabes que Colombia ha vivido más de 50 años de guerra y conoce todo el dolor que ha quedado en los corazones de muchos colombianos. Y los que servimos a Dios no somos ajenos. Es como el caso de Jonás. A pesar de que Jonás no nos dice mucho de cómo era Nínive, el profeta Nahum sí nos detalla que era un pueblo en extremo pecador, llegando a pensar cosas malas de Dios, explotaba el desvalido, supremamente cruel, de adorador de dioses, prostitución, brujería. Mejor dicho, era un imperio que estaba basado en la maldad y la crueldad, pero que pocos años después, muchos años después, recibiría el perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, también podemos encontrar en esta historia una ironía que choca con nuestro entendimiento de justicia aparentemente loca. Es una encrucijada que revisaremos a la luz de Jonás capítulo 4. Vamos a revisar entonces qué dice el texto. Jonás capítulo 4 del versículo 1 al 11. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Hastes tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios Jehová a Jonás: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento necesario para que una enseñanza poderosa quede en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, yo te pido que esta palabra sea pertinente y eficaz para esta congregación, Señor, que nuestros corazones sean redargüidos y que tu amor y tu misericordia sea implantada en nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ante eso vamos entonces a mirar, ante la misericordia de Dios, cómo se resuelve la rebeldía de Jonás. Yo pensaría que la rebeldía de Jonás se puede resolver obedeciendo la voluntad de Dios. Nuestro pasaje inicia con un pero, dejando a Jonás en una posición como de malo del paseo. Pero Jonás se apesadumbró, dice la Escritura. Esto es extraño, porque lo lógico que todo predicador se goce, se alegre con el arrepentimiento de su congregación o del el auditorio que tenga y que está siendo expuesta la palabra. Sin embargo, Jonás dice que en extremo se enojó. No solamente es raro y muy raro, debido a que Jonás estaba muy enojado por el éxito de su predicación. No debemos dejar de ver la intensidad en que Jonás estaba molesto, debido a que el lenguaje en el hebreo era bastante fuerte. Dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás había recordado cuando en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Moisés había dicho la misma expresión. O sea que entendía que Dios era misericordioso. Jonás estaba muy enojado porque Dios le concedió el arrepentimiento al pueblo de Nínive y a los asirios. Eran enemigos de Judá y de Israel. Jonás quería que Dios trajera juicio sobre estas personas que él odiaba. Jonás estaba tan preocupado por su figura profética, más que se hiciera y se cumpliera el plan de Dios. La predicación de Nínive a los más sangrientos enemigos había traído unos resultados fabulosos, exitosos, que Jonás no hubiese querido que se diera. Oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Dice, exclamando como con angustia, pero cuestionando a Dios. Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y de misericordia, y eso era porque por eso él temía hablarle al pueblo de Nínive.
El mismo Jonás llamó la misericordia de Dios y disfrutó de ella. Él había sido testigo de la misericordia de Dios cuando el gran pez se lo había tragado. 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del gran pez y había orado a Dios y Dios había escuchado su oración y el gran pez lo había vomitado. Jonás es un tipo de Jesús que nos recuerda la fuerza de la resurrección, la fuerza que tiene la resurrección para todos los que creemos en Él. Ahora, Él resiente esta misericordia que Dios había extendido al pueblo enemigo. Porque mejor es la muerte que la vida, dice Jonás. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive es tan dolorosa para Jonás que él prefiere morir que pensar en ello. Esto me recuerda a la parábola del siervo malvado en Mateo 18, 23 al 35, cuando el siervo malvado que se le había perdonado todas sus deudas y que se le había perdonado toda su mal, no había tenido la misma misericordia para su otro amigo. Esto nos enseña que nosotros también somos presa fácil del enojo y de la rebeldía y no queremos cumplir con el llamado de Dios. Dios cuestiona a Jonás y nos está cuestionando hoy también a nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, al expresar su ira en contra de Dios, estaba siendo honesto con su sentimiento. Algo bueno, pero no debemos pensar por ningún momento que todos nuestros sentimientos hacia Dios están justificados. Esto me recuerda la importancia de hablarle a nuestros enemigos. Voy a contarles el caso de una gran amiga mía que llamaré Yamile y una amiga Marta que también le cambiaré su nombre. Yamile había entrado a trabajar en una de las empresas más importantes agropecuarias de Valledupar. Marta era la gerente, quien había sido una persona supremamente dura con Yamile. Había hostigado a Yamile, había hecho cosas malas contra Yamile y había logrado que Yamile se molestara en gran manera contra ella por las injusticias que Marta hacía con ella. Sin embargo, un día Yamile entró a la oficina de Marta y encontró a Marta tan abatida, tan adolorida y llorando, pero recordó inmediatamente no el amor de Dios, sino lo que Marta había hecho en el corazón de Yamile, cómo la había herido, cómo la había ultrajado, cómo la había menoscabado. Entró, dejó los papeles y salió en silencio. Para dolor de Yamile, esa misma tarde, al mediodía, cuando Marta fue a almorzar a su casa, se había quitado la vida. Muchos de nosotros actuamos insensiblemente. No somos consecuentes ante la misericordia de Dios y no podemos resolver la rebeldía que hay en nuestro corazón porque no obedecemos la voluntad de Dios. Hoy quiero que revisemos no solamente la misericordia, sino cómo resolvemos la rebeldía que hay en nuestro corazón ante el amor de Dios. Y yo creo que lo podemos hacer aceptando el carácter amoroso de Dios en nuestras vidas. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. De la manera que Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás, ahora él preparaba una planta en particular para dar sombra a Jonás mientras él esperaba que la ciudad fuera destruida. Esta es la primera vez en toda nuestra historia que Jonás está contento, está complacido, porque al fin Dios se había acordado de él, porque Dios había tenido compasión de él, porque Dios había tenido misericordia de él. Después de todo, al fin y al cabo, estaba haciendo algo por Jonás. Egoísta, claro, egoísta. Mezquino, claro que mezquino. Sin embargo, podemos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su enojo. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Jonás estaba enojado con Dios porque el pueblo presentó arrepentimiento y Dios le había perdonado la vida. Sin embargo, Dios le quitaba el placer de haber tenido la calabacera.
Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mejor sería para mí la muerte que la vida cuando Dios quitó la planta y su sombra placentera a Jonás. Él extrañó tanto la planta que él quería morirse. Hermanos, Jonás permitió que una cosa tan absurda como una planta se convirtiera en un ídolo. ¿Qué tan seguido permitimos nosotros que nuestras calabaceras estén allí y nosotros felices y contentos con ellas? Todo esto a veces es que Dios quita nuestras calabaceras para darnos una lección profunda. A pesar de todo lo que podemos hacer para mantenerlas verdes, sus hojas se vuelven cada vez más secas y amarillas y las calabaceras se secan y se mueren. Dios a veces quita cosas en nuestra vida para enseñarnos, para mostrarnos que de Él es el mundo y su plenitud. Jonás ha salido de la ciudad y está mirando desde lejos a ver qué sucede. El mensaje predicado era que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Ellos se arrepintieron los primeros días y Jonás se fue a contemplar cómo eran destruidos. Cuando esto no sucedió, se enfureció y Dios empieza a tratar con Jonás. Hay un mensaje reconfortante para los perdidos del amor de Dios. De tal manera es el amor de Dios que ha entregado su Hijo para salvación de los que se arrepienten. Esto me recuerda un caso especial de mi esposo, que en una ocasión tuvo que atender a una persona que había producido mucho daño y mucho dolor en su corazón. Sin embargo, en su lecho de muerte, esta persona solicita que él se acerque y le ministre. Inicialmente mi esposo estaba renuente, estaba reacio a atender, tanto que le dijo, dile que el pastor de él lo atienda. Sin embargo, nuestro amigo insistió y mi esposo cedió y estuvo allí con él, hablaron, se perdonaron, se consolaron y hubo la restauración de Dios para aquellos que verdaderamente quieren estar cerca del Señor. Esto nos enseña a aceptar el carácter amoroso de Dios. En la segunda carta a los Corintios 5:14 vemos de una manera parafraseada, sea de una forma u otra, el amor de Cristo el que nos controle, ya que creemos que Cristo murió por todos nosotros. Eso de saber que Cristo murió por todos nosotros tiene que ser la base, el sustento de nuestras actuaciones. Saber que somos representantes de un Cristo, de un Dios maravilloso, un Dios que se arrepiente, que es grande en misericordia. Si bien tenemos libre albedrío para amar a los que queremos amar, Dios nos anima a hacer que amemos a todos, como acabamos de leer en la Escritura. Muchos de nosotros anteponemos nuestros intereses y sentimientos haciendo acepción de personas y no cumplimos con la misión de Dios, o por lo menos nos rehusamos a hacerlo, como en el caso de Jonás. Hermanos, yo creo que es pertinente que llevemos a cabo el plan, la misión de Dios para la cual fuimos llamados. Hay una serie de acontecimientos en la vida de Jonás que hoy nos están hablando a nosotros, que no es de manera casual. Dios ha entrenado, ha provocado cosas en nuestras vidas para mostrarnos que somos necesarios para el plan salvífico de Dios en estos tiempos. No es tiempo de sentarnos sobre calabaceras, no es tiempo de permitir que Dios haga algo en contra de nosotros para reaccionar. La iglesia a veces está dormida y es necesario que hagamos algo por aquellos que aún no conocen el plan de Dios en su vida. No es extraño que las cosas no funcionen, que personas iracundas nos afecten, nos hagan daño. Es importante que veamos la misericordia de Dios por encima de nuestros propios intereses. Ahora, miremos entonces ante la piedad de Dios cómo se resuelve la rebeldía. Porque no solamente hemos visto la misericordia de Dios, no solamente hemos visto el amor de Dios, sino que vamos a ver ahora en la piedad de Dios y cómo esta piedad
resuelve la rebeldía que hay en nuestro corazón. Reconociendo que la rebeldía del hombre nos convierte en insensible frente a las almas perdidas. ¿Tanto te enojas?, le dijo Dios a Jonás por la calabacera. Jonás, en respuesta a la pregunta de Dios, se sintió totalmente justificado en su enojo sobre la destrucción de la planta que le daba sombra. Esto es considerado, si tú eres considerado con una planta, ¿por qué no eres considerado conmigo? Jonás hizo 3 errores que creo que nosotros no podemos olvidar. Las personas iracundas a menudo hacen cosas que de verdad hacen que se pierda la misión de Dios en nuestra vida. Jonás renunció, Jonás se separó a sí mismo de los demás y Jonás se convirtió en un espectador. Muchos de nosotros nos hemos convertido en espectadores. Hemos renunciado a la misión que Dios nos ha llamado, nos ha encomendado. Muchas veces nos separamos de nuestros hermanos con tal de no cumplir la voluntad de Dios. Es hoy que nuestro enojo no puede ser un enojo hasta la muerte como el de Jonás. Estas son las últimas palabras registradas de Jonás en este libro, pero agradecidamente no son las últimas palabras del libro. La compasión y la misericordia de Dios aún obran en Jonás, enseñándole y guiándole al corazón de Dios, que Dios no tiene espacio para todos, que la preocupación de Dios son los perdidos, que la preocupación de Dios es que todo aquel proceda al arrepentimiento y se salve. Iglesia, es el tiempo de despertar. Tú que me estás escuchando, es el tiempo, te animo el tiempo para cumplir la misión de Dios que como Jonás Dios nos ha llamado a hacer. Aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda son aquellos que son incapaces de hacer juicios morales. Nosotros no estamos llamados a hacer juicios contra ellos, sino a llevarles el plan de Dios a cada uno. La lección es clara. No solamente la preocupación de Dios por las personas va más allá de Israel, va hasta los confines de la tierra. Pero Dios está pendiente, está atento a que nosotros hagamos lo que nos fue llamado a hacer. La lección de Jonás es lo que él proclamó antes de ser liberado del gran pez. La salvación es de Jehová y no de ninguna raza o nación o clase. Este es el mismo mensaje que Dios puso en claro para Pedro en Hechos 10, 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Es el tiempo, hermanos, de volver a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios mostró su misericordia hacia Jonás a través de mucha preparación. Lo primero que hizo fue que preparó un gran pez. Lo segundo que hizo fue que preparó una planta. Lo tercero que hizo fue que preparó un gusano y lo último que hizo fue que preparó un viento recio. Dios va a preparar o está preparando cosas para nosotros, para mover nuestro corazón hacia aquellos que aún no le conocen. Sin embargo, la verdadera obra de preparación sucedió en Jonás. Lo que Dios en realidad preparó fue una persona, un profeta. Dios está preparando, levantando una iglesia avivada, una iglesia con propósito, una iglesia que está siendo levantada para estar allí preparada para el último gran avivamiento antes de que el Señor venga. Santiago capítulo 1 versículos 20 y 22 dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios espera. Es el tiempo, hermanos, de volvernos al Señor. Hoy, ya terminando este tiempo, quiero animarlos, exhortarlos
a que verdaderamente vivamos activamente la proclamación del mensaje de salvación de Dios. Es el tiempo de la gran comisión, el tiempo de Mateo 19:20, Mateo 28, 19:20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el tiempo, es el tiempo. Podemos decir finalmente que la ironía de Dios, la misión de Dios, el plan salvífico de Dios se resuelve nuestra rebeldía a través de la misericordia. Es el tiempo de obedecer la voluntad de Dios, aceptar el carácter amoroso de Dios y reconocer que la rebeldía nos convierte en insensible frente a las almas perdidas. Quiero que oremos en esta mañana. Quiero que en este tiempo le demos gracias a Dios por esta palabra y que sea el Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones. Hemos orado, Señor, hemos expuesto tu palabra y solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a feliz término, exhortándonos, animándonos y motivándonos a cumplir la misión que tú nos has llamado. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.